Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hora de la mañana. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, en esta hora de la mañana vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a tomar como base bíblica el segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a tratar esta mañana este tema: déjate guiar por el Señor. Dice la Biblia en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, siguiendo la secuencia de lo que hemos venido tratando y en desarrollo de también nuestro lema nacional, como dice la Escritura, hoy vamos a hablar acerca de la utilidad de la palabra de Dios para instruirnos. Entonces, a modo de entender un poco, voy a exponer el significado de lo que es la palabra instruir y el desarrollo de esa palabra, o sea, la acción que es la instrucción. Entonces, instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle determinada formación. Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o expresiones o experiencias a una persona para dar una determinada formación. Entonces, siendo así, con esta definición ya nosotros podemos ir comprendiendo qué es lo que quiere decir este versículo que acabamos de leer en cuanto a la instrucción, acerca de la utilidad de la palabra de Dios para instruirnos. Quiere decir que la palabra de Dios, la escritura, nos sirve a nosotros porque nos da, nos provee, nos aporta, nos otorga ese vasto cúmulo de conocimientos, de habilidades y de ideas, y que además también nos cuenta experiencias de muchos para formarnos a nosotros en esa justicia de Dios. En desarrollo de lo que sigue diciendo ese versículo allí, a modo o a fin de o con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la instrucción en justicia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es instrucción? Una instrucción es un conjunto de palabras, un texto que se dan y que tienen como propósito dirigir las acciones de un lector. Eso es una instrucción, eso es un texto instructivo. Entonces, así, de allí nosotros también podemos entender y concluir que la palabra de Dios es ese conjunto de textos, es ese manual instructivo para nosotros que tiene el propósito de dirigir nuestras acciones con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mi hermano, con estas definiciones, lo que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios es indispensable para nosotros, porque es nuestro libro de instrucciones. La palabra de Dios es ese paso a paso que nosotros debemos seguir en nuestro diario vivir, a fin de que seamos nosotros enseñados. Es la palabra de Dios la que nos guía. El problema de nosotros, el problema del hombre, es que nosotros no nos gusta seguir instrucciones. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nos place, lo que nos complace. Ese es el orgullo del hombre, su autonomía, su autosuficiencia, su inteligencia, el creer que él sí puede dirigir y guiar su vida. Pero para esto es la palabra de Dios, para que a través de este conjunto de conocimientos, de doctrinas, de experiencias vividas de hombres, nosotros nos instruyamos y aprendamos. El problema es que somos muy testarudos y no nos dejamos guiar por Dios. Pero la invitación en esta mañana de parte del Señor es a dejarnos guiar por Él a través de su palabra, que es la que nos instruye y nos guía. Mire,
Muchas veces nos pasa que hasta parecer una simple receta de comida que nos trae definidos los ingredientes, las cantidades, la temperatura a la que la debemos cocinar, todo, no nos queda bien porque se nos dificulta seguir una instrucción. Y a veces debemos repetir la receta varias veces para poder seguir nosotros la instrucción de lo que, de lo que nos indican en ese libro instructivo para hacer determinada comida. Aunque la receta nos describa todo muy claro, nosotros se nos dificulta seguir cierta instrucción. De repente vemos la receta, la leemos y con esa sola lectura ya queremos ir y preparar todo. Entonces comenzamos a cambiar o leemos y decimos, lleva 2 huevos. Y luego cuando estamos allá, entonces no tenemos cuidado. ¿Será que si eran 2 huevos? Yo le voy a echar como que 3. O no, yo mejor en vez de sal le voy a echar otra cosa. O en vez de agua le voy a poner leche. Y entonces ahí en donde nos tiramos esa comida que estamos haciendo, porque simplemente no damos para seguir la instrucción que nos está dando para llegar a esa finalidad que es obtener esa comida que queremos preparar. Eso somos nosotros, ese es el hombre. Y eso es solo con un ejemplo, una preparación de una comida. Así también somos nosotros con nuestra vida muchas veces y así somos nosotros con nuestra vida cristiana. Se nos hace difícil, se nos dificulta mucho seguir una instrucción. Se nos dificulta estudiar antes de hacer las cosas. Queremos llegar a ejecutar. No queremos primero leer, a ver cómo es que funciona, aprender cómo es que eso funciona, cómo lo debo hacer para luego ir a la práctica. No, nosotros queremos de una vez ir a hacer las cosas. Y por eso entonces caemos y nos equivocamos, perdemos tiempo, perdemos muchas cosas en eso por no seguir las instrucciones. Y esto nos lo da a nosotros ese orgullo precisamente de hombre, ese orgullo de autosuficiencia. Así que mis hermanos, así como ese libro de recetas, así también es la Biblia, así también es la palabra de Dios para con nosotros. Ella tiene todo un instructivo que nosotros debemos, antes de ponernos a hacer cualquier cosa, leer, estudiar y dejarnos guiar de ella. No ir enseguida a hacer lo que nosotros nos parezca que es o como nos parezca que van a funcionar las cosas, no, porque para eso el Señor a nosotros nos dio este libro de instrucciones para que nosotros seamos guiados a fin de que seamos hombres de Dios, hombres perfectos a la estatura de Cristo. Pero, ¿cómo el Señor nos llama a dejarnos guiar? ¿Cómo hago yo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo practico yo? Bueno, les voy a contar una historia que todos nosotros conocemos. Había una vez un Dios, ese Dios creó todo lo que existe y también creó un lugar especial llamado el Jardín del Edén para un ser especial que él también creó a su imagen y semejanza y luego vio que ese ser no era bueno que estuviera solo y también le hizo una compañía, le hizo una mujer. Ese Dios luego que creó todo le dio un manual de usuario a ese primer hombre, ese manual de vida de este hombre. En ese manual, ese Dios le indicaba qué podía hacer y qué no podía hacer y le decía las consecuencias de su mal uso. Le indicaba que podía comer de todo, menos de cierto árbol, porque si lo hacía echaba a perder todo y todo acabaría. Pero este hombre no pudo seguir esa instrucción y se echó a perder todo, echó a perder su vida, echó a perder la naturaleza, echó a perder todo. Y fue expulsado de ese lugar especial y le tocó afrontar la consecuencia de no poder seguir esa instrucción. Pero este Dios amaba mucho a su creación, amaba mucho a este hombre y no quería que todo se perdiera y se dio cuenta que este hombre, por mucho que intentara, no podía reparar el daño que había causado. Ya había un caos que había que arreglar y debía ser reparado por un hombre. Así que este Dios buscó y no halló en el mundo un hombre que pudiera arreglar el problema. Un día cumplido el tiempo, este Dios decidió
que él mismo se haría hombre y él mismo iría y arreglaría lo que este otro hombre había dañado. Un día ya cumplido ya este tiempo, nació como un hombre y llegó a arreglar el problema. Vivió desde niño y dice un testigo fiel que ese que le hablaba al primer hombre, ese que creó todo con su voz, se hizo carne y vimos su gloria. Y en ese proceso de reparación, escribió con su vida y con su trato con el hombre un libro de instrucciones a fin de que nosotros los hombres nazcamos nuevamente siguiendo las instrucciones dejadas por él en ese libro que conocemos como escrituras, como la Biblia. Y no volvamos a averiar todo como ese primer hombre, no volvamos a cometer esas mismas equivocaciones que cometió ese primer hombre, sino que siguiendo el manual lleguemos hasta donde él nos quiere llevar, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no solo hizo eso ese Dios, sino que como él ya sabía que solo no pudimos seguir esa instrucción, nos enseñó con su ejemplo, nos enseñó con amor y nos dio de su espíritu para guiarnos. Así que mi hermano, usted y yo, ya que nosotros, el Señor nos hizo esas nuevas criaturas, nos hizo esos nuevos hombres, sabiendo que todas las cosas viejas pasaron y conociendo nosotros ya lo que fue y por qué no funcionó, por no seguir esas instrucciones. Hoy el Señor nos dice, por favor, sigan mi libro de instrucciones, mírenme a mí, que aquí yo les tengo este paso a paso, el libro instructivo lleno de conocimientos, de habilidades, de ideas, de experiencias, para que no se echen a perder nuevamente. Te he puesto en este camino, con este libro instructivo, con todas las garantías para que por muy torpe que seas, no caigas, no tropieces. Además de que no permito que seas tentado más de lo que puedes soportar. Además te doy mi espíritu y además de todo, te prometo que estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es así de fácil. Dice el Señor, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Pero debemos seguir sus instrucciones, debemos seguir la instrucción que Él nos da. Entonces, no nos vayamos a actuar, a vivir y luego venir a ver cómo era que se vivía. Más bien antes, aprendamos cómo es que funciona esta nueva criatura. Aprendamos y luego hacemos como Él nos indica y de esa manera a nosotros nos irá muy bien. Y nada fallará, sino que siguiendo este libro de instrucciones, siguiendo la guía del Señor, todo nos saldrá muy bien. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que mis hermanos, en el amor de Dios, yo le invito a leer este libro instructivo de esta nueva criatura que le ha hecho Dios, el cual es su palabra. Y no solo leerlo, sino seguirlo paso a paso que dice allí y cómo el Señor de esta manera verá que le va a enseñar y le va a guiar para que no se dañe como nos pasó al principio. En la Biblia existen muchos ejemplos de hombres que se dejaron guiar por el Señor. Y uno de ellos es Abraham. Abraham se dejó guiar por el Señor. Dice la Biblia que el Señor le habló y que le pidió que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra que él le diría a dónde iba a quedar. No fue que le dijo, no, Abraham, vete para tal sitio, no. Le dijo, sal que yo te voy a guiar a dónde vas a ir. Y Abraham lo escuchó y seguía la dirección de Dios. Dice la Biblia que él siguió su dirección. Pero también vemos allí en la historia de Abraham cómo él también muchas veces como que se desesperó y no le fue tan bien porque no siguió la dirección de Dios. Se desesperó en un momento, el Señor le había prometido un hijo y le hizo caso a su esposa y tomó su sierva y tuvo otro hijo. No esperó en la instrucción del Señor en ese momento. También Abraham lo vemos que en un momento de hambruna que pasó la tierra,
se desvió y se fue para Egipto porque allá había comida y no esperó en el Señor ni siguió la guía del Señor, sino que se fue a ese país desconocido a decir mentiras, a decir que su esposa era su hermana y allá tuvo ciertas consecuencias y tuvo que luego devolverse, todo porque en ciertos momentos no se dejó guiar y no se dejó llevar de la instrucción del Señor. Pero también nos muestra el Señor Abraham siguiendo una instrucción del Señor, muy difícil y muy bonita también. Y que si nos ponemos nosotros a pensar un poco, debemos ver, porque no solamente debemos leer la Biblia solo por leerla, sino que debemos también analizar lo que nos dice allí. Yo pienso en ese momento en que el Señor le pide a Abraham su hijo. Y yo me pongo en lugar de Abraham. Es más, casi no me gusta ese pasaje porque lo pone a uno como en cierta posición incómoda. ¿Cómo así que me lleve mi hijo y lo sacrifique? ¿Qué haría yo si el Señor me hubiera dicho a mí, llévame a tu único hijo, a tu hijo amado? Abraham tuvo Isaac como de 100 años, imagínese. Y decime el Señor, no, llévamelo, lo sacrifiques. Y este Señor le dio fue rapidez a esto, no se puso como a pensar. De pronto a nosotros el Señor nos pide ciertas cosas y nos demoramos pensando varios días y, Señor, ¿estás seguro? Señor, sí será verdad. Señor, ¿no será que son ideas? Señor, ¿será que tú sí eres el que me está guiando? Y el Señor nos habla de diferentes maneras y nosotros muchas veces no nos dejamos guiar, pero leemos ahí en la Biblia que el Señor le dio la instrucción a Abraham de que fuera y le sacrificara el hijo y Abraham no se puso con tanto, sino que dice la Biblia que se paró muy temprano y tomó a su hijo y se fue al monte que Dios le iba a indicar en donde lo iba a sacrificar. Y entonces allí yo me pongo a analizar y digo, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Será que yo también me hubiera levantado así tempranito a ir a seguir esa instrucción? ¿O qué hubiera hecho? Hubiera hecho como Jonás y me hubiera ido en vez para otro lado, como hizo Jonás, que lo mandaron de un lugar y se fue huyendo. ¿Cómo hubiera reaccionado yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Pero vemos que Abraham se fue y llegó allá y el niño le preguntaba y él le respondió, el Señor se proveerá de cordero. Y llegó allá siguiendo la instrucción de Dios. Y nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Abraham estaba esperando que en dado caso de que si lo iba a sacrificar, el Señor tenía el poder para levantarlo de allí de esa ceniza y dárselo nuevamente. Oiga, eso es creer en Dios, eso es dejarse guiar de Dios, de que si yo tengo conocimiento de que el agua del mar es salada, pero el Señor ahorita mismo nos dice es que no es salada, es dulce. No me importa a mí lo que yo estoy pensando en este momento, el conocimiento previo que tengo, pero el Señor me está diciendo en este momento que el agua del mar es dulce. Entonces debió ser que anoche la cambió o que en el momentico la puso dulce. Pero prefiero creerle al Señor y prefiero dejarme guiar del Señor. Aunque no concuerde de pronto con con mi inteligencia y dentro de mi coherencia, porque nos suceden cosas a veces con el Señor, dejándonos guiar de él, que le ponemos lógica y a nosotros no nos cuadra. Pero es que el Señor tiene su propia lógica y el Señor sabe por qué hace las cosas. Lo que nosotros tenemos es que dejar de creer que nosotros dependemos de Él, dependemos de nosotros y comenzar a vivir nuestra vida cristiana creyendo que nosotros dependemos directamente de Dios, que nosotros en verdad dependemos de Él, dejándonos guiar por Él a través de su palabra, dejándonos instruir, siguiendo su libro de instrucciones. Entonces Abraham se fue a aquel monte siguiendo la instrucción en ese momento, porque no había Biblia escrita, no tenía libros, sino que el Señor le hablaba y él actuaba. Él decidía si le hacía o no le hacía caso. Y se fue Abraham con el niño y lo colocó sobre la madera, sobre la leña, y ya lo iba a sacrificar. Pero también confiando de que si
lo sacrificaba, el Señor se lo iba a devolver, aún hasta de la ceniza. Y cuando ya tenía todo listo para sacrificar el niño, el Señor le habló y le dijo que no lo sacrificara, dándose guiar del Señor. Y le proveyó ese cordero y llegó ese sacrificio. Pero nosotros muchas veces, o la mayoría de veces, no nos dejamos guiar del Señor, se nos dificulta precisamente por ese problema que tenemos de autosuficiencia y de creer que en nuestros propios raciocinios nosotros vamos a hacer las cosas bien, porque no nos dejamos guiar del Señor, porque no dependemos en verdad del Señor, porque no esperamos en el Señor. A veces nos desesperamos y no esperamos su instrucción, o queremos que el Señor nos instruya y nos hable, pero no leemos la Biblia, no escudriñamos aquí en el libro instructivo cómo es que funciona eso. Entonces estoy triste y no entiendo por qué estoy triste si es que yo tengo que estar siempre feliz porque ya Cristo me salvó. Y así no es la vida cristiana. ¿Y por qué pasa eso? Porque no leímos el libro instructivo que es la Biblia. Entonces, si leemos el libro instructivo que es la Biblia y estamos tristes, sabemos que el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo y que además Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por eso muchas veces fallamos porque nosotros nos aventuramos a usar este nuevo hombre que somos. Somos hijos del Espíritu y queremos usar este nuevo hombre que nosotros somos, hijos del Espíritu, y queremos vivir conforme a nuestro viejo hombre, conforme a un instructivo que estaba en la carne. Y no seguir este instructivo que es para los hijos del Espíritu, que somos nosotros. Entonces la invitación en esta mañana, mi hermano, es a que nos adentremos más en este libro instructivo que es la palabra de Dios y nos dejemos además guiar y apliquemos eso que dice allí, porque tampoco de nada vale que nosotros estudiemos la escritura, sepamos cómo es que se van a hacer las cosas, pero no lo pongamos en práctica. De nada vale que nosotros conozcamos una receta, sepamos cuáles son los ingredientes que lleva, pero que utilicemos otros o que cambiemos los ingredientes. No nos va a quedar el plato como queremos que nos quede. No vamos a llegar a la finalidad que esperamos llegar. Necesitamos estudiar el libro instructivo y necesitamos aprenderlo y necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos no solamente ser oidores, sino necesitamos ser hacedores. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos tomar el yugo de Él, porque el yugo de Él es que Él es el que es fácil. La carga de Él es la que es ligera, es la que es ligera. La carga de nosotros es pesada. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Él tiene cuidado de nosotros, pero muchas veces nosotros nos desesperamos. Tenemos una situación y no esperamos en Él, sino que ni siquiera esperamos, es más, ni siquiera a veces oramos, sino que solucionamos en nuestra propia autonomía, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia autosuficiencia, y entonces corremos a hacer un préstamo o corremos a fiar en la tienda porque es que ya no tengo, son las 8 de la mañana, nada más tengo este desayuno y no tengo para hacer el almuerzo y la cena del día siguiente o nada más tengo por hoy. Entonces me afano y me voy y fío en la tienda o voy a hacer un préstamo y no espero primero la instrucción de Dios y no me arrodillo y le digo a mi Señor, que es el del que yo dependo: Señor, tengo esta situación y yo dependo de ti. Guíame tú, ¿qué hago? Presto, espero, salgo, ¿qué hago, Señor? Y no esperamos la instrucción, sino que de una vez vamos resolviendo nosotros mismos.
resolviendo nosotros y luego entonces terminamos quedando mal y encima a veces echándole hasta la culpa a Dios. Entonces le decimos al señor de la tienda que nos fíe y entonces luego no tenemos para pagar y entonces, Señor, Señor, ay, ¿por qué, Señor? Porque no seguimos ni nos dejamos guiar del Señor. Antes de actuar, antes de ir a darle uso usted a su vida, a esta nueva criatura, a este hijo que Dios lo ha hecho, antes de ir a usarlo, lea primero el instructivo y luego sí vamos y démosle uso a esta criatura que Dios nos ha hecho. Primero vamos a aprender cómo es que se usa, cómo es que se hace y vamos a seguir esa indicación que Él nos da, que es muy fácil, que es muy ligera, que solo es seguir la instrucción que Él nos da y que Él nos ayuda en todo. Hasta nos dice lo que debemos pedir en oración porque su mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, pero nos arrodillamos a orar y comenzamos a clamar y a veces no sabemos, pero Él sí sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos ayuda, pero nosotros debemos dejarnos guiar y debemos aceptar la ayuda que Dios nos da. Y esa ayuda es a través de ese libro instructivo, que está lleno de conocimiento, que está lleno de habilidades, que está lleno de experiencias, que está lleno de todo esto, para que nosotros no erremos, sino que siguiendo esa guía, aprendamos de ya todo esto que el Señor nos da y lleguemos a la finalidad de lo que el Señor quiere para con nosotros. Pensamientos de bien quiere el Señor para con nosotros. Entonces yo les invito, mis hermanos, a que sigamos el libro instructivo, que estudiemos la palabra de Dios, que permitamos que el Señor nos instruya y que sigamos en ese camino y en esa búsqueda cada día de Dios a través del conocimiento de su palabra, que nos sirve muchísimo a cada uno de nosotros, dejando la pereza a un lado, leyendo la Biblia, investigándola y poniéndola por obra también. La invitación es a dejarnos guiar por el Señor. Y en esta hora de la mañana, esa es la invitación de parte de Dios, a dejarnos guiar de Él. Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan un bonito y bendecido día, hermana.